Capítulo 38. Entre castillos y juramentos rotos. Domnall había estado a un suspiro de atraparla en la cueva. Unos pasos más, unos latidos más, y Liaten habría sido suya. Pero cuando la meta es arrancar a Escocia del yugo de un rey impostor, no hay lugar para la impaciencia. El momento adecuado aún no había llegado. Retenerla hubiera sido un golpe maestro. Saber lo que sabía del ejército de Bruce, apartarla de Drummond. Pero precipitarse era invitar al desastre. Hasta que la marea de la guerra estuviera a su favor, debía permanecer invisible, como el lobo que acecha desde la sombra del brezal. Y así, la dejó escapar entre sus dedos, aunque su cuerpo ardía por ella. Tal vez más precisamente porque lo había rechazado. Los desafíos, pensaba, daban a la victoria un sabor más dulce. Y él no dudaba de que acabaría venciendo a la mujer que lo desdeñaba y al hombre que lo humilló ante otros. Se retiró a tiempo, cuando vio a Drummond acercarse. Desde la distancia observó, al principio complacido, lo que parecía una disputa. Liaten, terca y obstinada, buscaba los brazos de Drummond, y él, como un muro de granito, la rechazaba, pero la escena cambió de color cuando los vio besarse. Un golpe seco de incredulidad le atravesó el pecho. La rabia comenzó a filtrarse, lenta al principio, luego como un río desbordado. ¿Cómo se atrevía? La mujer que él soñaba coronar como esposa gemía entre las manos de otro, ofreciéndose como si él no existiera. En su mente, podía sentir las caricias ajenas sobre la piel que había jurado reclamar, y aquello lo consumía como hierro al rojo. Cuando escuchó sus gemidos, el impulso de matarlos se volvió tan vívido que casi podía olerla sangre. Imaginó su daga en el cuello de Drummond, y luego hundida en el corazón traidor de Liaten. El enemigo le alzó las faldas, y Domnall lo supo. No sería nunca más vulnerable que en ese instante. Pero al sacar su arma, el filo rozó el metal de su cinturón. Un pequeño tintineo, suficiente para quebrar el momento. Maldijo en voz baja. Vio a Drummond erguirse, atento como un ciervo que presiente al cazador. Había cometido un error. Debía avisar a los suyos. La bruma del placer se deshizo para Liaten como un sueño al amanecer. El calor de antes se enfrió de golpe, dejando tras de sí un presentimiento helado. La penumbra que antes la envolvía como un abrazo se volvió un bosque oscuro y vigilante. Si no hubiera sido por la presencia de Tabran, habría sentido miedo. Pero él estaba allí, firme como un menhir, y eso bastaba. Su espada brilló al desenvainarse, y su cuerpo se interpuso para protegerla. ¿Dónde?, susurró ella. Entre esos árboles, al otro lado del sendero. Pero creo que se han ido. La colocó junto a la entrada de la cueva, poniéndola bajo resguardo. Quedaos aquí. Sus ojos se abrieron. ¿Me dejáis sola? Tabran acarició su mejilla, su sonrisa breve como un destello. Solo un momento. He de asegurarme. Cumplió su palabra. Volvió enseguida, sin dejar de mirarla, pero con el ceño fruncido. ¿Visteis algo? No. Pero sé que había alguien. Liaten sintió un escalofrío. Antes, creyó oír algo. Él se tensó. ¿Cuándo? En la cueva. Pensé que eras tú, intentando asustarme. Tabran apretó los dientes. ¿Por qué no me lo dijisteis? Creí que eran imaginaciones mías. Su voz se volvió grave, como trueno sobre las colinas. Os advertí que no os alejarais. Pero había algo más, un peso no dicho en sus palabras. ¿Quién estaba allí? Tabran. Él guardó silencio, como quien decide no alimentar a un espíritu con su nombre. Vamos, debo llevaros al campamento. Nunca debí traeros aquí. Liaten lo siguió. Pero la inquietud crecía con cada paso, hasta que las luces de las hogueras asomaron en la distancia. Quiero saber qué ocurre.
Eso lo sabré en cuanto estéis a salvo. ¿Vais a ir tras él? Preguntó, tocándole el brazo. Puedo cuidarme. Lo que me importa es vuestra seguridad. ¿La mía? ¿Pero por qué? Liaten. La voz de su hermano irrumpió desde la oscuridad de su derecha, no desde el campamento. Y Liaten supo, sin que nadie se lo dijera, que algo se había roto en la noche. La voz de Sinet irrumpió en la penumbra como el crujido de un árbol partido por el viento. ¿Dónde habéis estado? Su tono no era el de una pregunta, sino el filo de una acusación. Quizá la misma pregunta habría que hacérosla a vos, replicó Tabran con la calma tensa de un mar antes de la tormenta. ¿Qué hacéis solo, lejos del campamento? La mirada de Tabran decía más que sus palabras, y Liaten sintió el peso de aquella sospecha como si le hubieran colocado una piedra helada en el pecho. Su hermano no podía haberlos seguido. ¿O sí? No. Sinet no se quedaría escondido como un espectro entre los árboles. Y, sin embargo, la idea le erizó la piel. Buscaba a mi hermana, dijo Sinet, sus ojos fijos en ella. No volvíais, y al regresar de reconocer el terreno imaginé que Drummond aprovecharía mi ausencia. Sus pupilas se afilaron. ¿Dónde estabais? ¿Por qué os encuentro a solas? ¿Qué hacíais? Le pedí a Tabran que me acompañara a buscar camemoros para el rey. La mentira se quebró antes de llegar al aire. Sinet miró sus manos vacías y, con ellas, todo lo que delataba la escena. El cabello en desorden, el rubor aún tibio en sus mejillas, y el cordón del camisón asomando, como un susurro indebido. Liaten bajó la vista, sintiendo que la culpa se tornaba en hielo. La furia de Sinet cayó sobre Tabran como un hachazo. «Cabrón, por Dios que os mataré». La espada cantó al salir de la funda. Liaten apenas tuvo tiempo de pensar. Reconocía ese brillo en los ojos de su hermano, el arranque ciego de un hombre que ya no escucha razones. Corrió hacia Tabran, interponiéndose, pero Sinet era más veloz que la memoria que tenía de él. Liaten, no. La voz de Tabran tronó, distinta a cualquier tono que le hubiera escuchado antes. El instante se estiró como el silencio en el corazón de un bosque. Liaten vio el destello del acero caer hacia ella. El gesto atormentado de Sinet al darse cuenta demasiado tarde. El arranque desesperado de Tabran tratando de cubrirla. Supo que no había tiempo, y se preparó para el dolor. Pero Tabran atrapó su tobillo y la derribó, envolviéndola con su cuerpo en un escudo vivo. La hoja rozó su oreja y mordió la tierra a un suspiro de distancia. El silencio que siguió fue tan denso como la niebla sobre el lago. «Dios mío. Liaten». Sinet cayó de rodillas junto a ella. «Lo siento. ¿Estás bien?» Pero no fue a Sinet a quien respondió. Tabran, aún sobre ella, la observaba con una calma peligrosa, como la superficie inmóvil de un agua que esconde corrientes mortales. «¿Estáis bien?», preguntó, su voz grave. Ella asintió, aunque temblaba por dentro. Tabran se levantó y la ayudó a incorporarse con un gesto sereno, pero Liaten sentía la furia latiendo en él, igual que se siente el trueno antes de oírlo. Sinet, sin darse cuenta, estaba a un paso de la tempestad. «Gracias a Dios», murmuró su hermano. Entonces Tabran lo agarró del cuello y lo estampó contra el tronco de un pino. La madera crujió como hueso. «Insensato. Podríais haberla matado». Su mano apretó hasta robarle el aire. «Tendría que mataros yo». Sinet forcejeaba. Pero Tabran parecía tener la fuerza de un gigante antiguo. Liaten tiró de su brazo. «Tabran, soltadlo, os lo ruego». Sus ojos, fríos y azules como un invierno interminable, no parecían escucharla. «Ha estado a punto de mataros. No fue su intención». Su voz fue suave, como si calmara a una fiera. «Es mi hermano, y le quiero». La mirada de Tabran se ablandó apenas un instante,
lo suficiente para que sus dedos cedieran. Antes de soltarlo, lo zarandeó como quien marca un juramento. Si volvéis a desenvainar en su presencia, os mataré. Por una vez, Sinead no replicó. Entre los dos hombres había un lenguaje mudo, algo que Liaten no alcanzaba a descifrar. ¿La habéis deshonrado?, preguntó Sinead, con el aliento áspero. Tabran se tensó. Pero Liaten habló antes de que él pudiera. Basta, Sinead, eres mi hermano, no mi dueño. Le quiero, y nada de lo que Tabran me haga puede deshonrarme. Pero Sinead no la miraba a ella. Sus ojos seguían fijos en Tabran, como si entre ambos se jugara un duelo invisible. ¿Lo habéis hecho?, preguntó Sinead, cada palabra atravesando el aire como el filo de un cuchillo. Soy su tutor en este viaje. Tengo derecho a saberlo. Tabran apretó los labios, como quien contiene un vendaval. Todo en su porte gritaba que preferiría enviarlo al mismísimo infierno, pero también se adivinaba en él un resquicio de respeto hacia la autoridad de Sinead, por más que ella no la reconociera. No, pero me encantaría que lo hiciera, dijo Liaten, con un deje de desafío que relampagueó con acento agudo en sus ojos. Ambos se giraron hacia ella, como dos lobos sorprendidos en la misma cacería. Silencio. Liaten no supo si las palabras salieron solo de Sinead o si Tabran también se las dijo con la mirada. La sensación fue la misma. Y en el fondo, quizá debía agradecer que siempre estuvieran enfrentados, pues el día que se unieran, la tormenta sería imparable. Alejaos de ella, advirtió Sinead con voz baja, tan densa como la niebla que envuelve los acantilados. ¿O pretendéis arrastrarla a un peligro mayor? Liaten sintió que algo se le quebraba por dentro. Por todos los santos, ¿también tú? ¿Cuál es ese peligro del que todos hablan y yo no? Tabran tensó la mandíbula, y entre ambos hombres empezó a tejerse un duelo silencioso de miradas, como si intercambiaran flechas invisibles. Sí, Drummond. ¿Por qué no se lo contáis?, provocó Sinead. Tabran apenas movió un músculo, pero la sombra en su rostro era la de quien se arrepiente de haber liberado a un enemigo que debería haber mantenido sujeto. Os lo he advertido, Farraid. Cerrad esa maldita boca. No lo haré mientras sigáis tocándola. Ella merece saber en qué terreno pisa. Pregúntale, Liaten. Pregúntale por Magdaran. Pregúntale por los rumores de los guerreros fantasma de Bruce, los que asaltaron el castillo de Treabain tras tu boda. Liaten sintió que un escalofrío le recorría la espina, como si la hubiera rozado un viento del otro mundo. Todos conocían aquellas leyendas. Un grupo de guerreros que surgían de entre las sombras, invencibles, y se desvanecían como espíritus de las colinas. Había escuchado las historias con la fascinación de quien contempla fuegos fatuos sobre un lago, pero jamás se preguntó quiénes eran realmente. Hasta ahora, ¿los fantasmas de Bruce?, susurró. ¿Qué tiene que ver eso con Caeltor? Tabran dio un paso hacia Sinead, pero ella se interpuso. Decidme, Tabran, ¿de qué habla? Él la miró, y aunque el enojo ardía en sus pupilas, sus palabras salieron medidas, como piedras puestas con cuidado para cruzar un arroyo peligroso. Habla de cosas que no comprende. Sinead sonrió con amargura. Pregúntale por la explosión que hizo caer parte de la muralla de Treabain. ¿No te recuerda alguna historia de las que él mismo te contaba? Liaten sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La pólvora negra sarracena, tan rara, tan peligrosa, un detalle imposible de ignorar. ¿Es cierto?, susurró. ¿Magdaran era parte de ese ejército? No necesitó respuesta. Bastó con ver el mar embravecido en los ojos de Tabran. Por todos los cielos, Caeltor, envuelto en la bruma de un mito. Tampoco lo había conocido. Sinead también parecía digerir la revelación, como si masticara un fruto amargo. Dios mío, es verdad.
si os importa la seguridad de vuestra hermana. Dijo Tabran, grave como un trueno lejano. Jamás volveréis a mencionar esto. Liaten se irguió, buscando en ambos un destello de claridad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Se miraron, y en esa pausa pesó más el silencio que cualquier palabra. Por fin, Tabran habló. Hay quienes pagarían con oro y sangre por descubrir los nombres de aquellos guerreros. Y cualquiera ligada a ellos está en peligro. Terminó Sinet. Liaten sintió que el mundo se estrechaba a la respiración de ambos hombres. Pero yo no sé nada. Sí. Pero ellos no lo saben, replicó su hermano. Liaten clavó sus ojos en Tabran. ¿Estoy en peligro? No lo sé, pero lo teméis. Él asintió, como un roble que cede al viento. Por eso estabais tan inquieto en el bosque, murmuró ella. Capítulo 39. Los fantasmas de Bruce. ¿Qué ha ocurrido en el bosque?, preguntó Sinet, con un filo en la voz. Tabran lo miró, y por un instante pareció que iba a despacharlo con un gruñido. Pero, finalmente, habló. Sentí ojos sobre nosotros, sombras que respiran. Sinet maldijo por lo bajo. ¿Y no fuisteis tras él? Tabran apretó la mandíbula, como si sus palabras fueran piedras que debía morder. Porque primero quise poner a salvo a vuestra hermana. No la arrastraría conmigo a la caza de fantasmas. Estaba a punto de reunir una partida cuando vos irrumpisteis. Iré con vos, dijo Sinet. Es mi hermana. Si hay peligro, yo lo afronto. Se volvió hacia Liaten. Vamos, te llevaré al campamento. Tabran lo hará, respondió ella, con un leve movimiento de cabeza. Vio cómo una sombra de disgusto se dibujaba en el rostro de su hermano. No será más que un instante. Puedes verme desde aquí. Sinet entrecerró los ojos. Si buscas las palabras correctas, yo puedo prestarte algunas. Liaten no le hizo caso. Podía imaginar demasiado bien qué clase de palabras serían. Busca a Bray y a Freyt, ordenó Tabran. No quiero vaciar el campamento. Partiremos en cuanto la acompañe. Sinet obedeció a regañadientes, dejándolos a solas. El viento traía consigo el susurro de la hierba alta y un lejano olor a brezo. Liaten respiró hondo antes de hablar. Tabran, ¿y vos? ¿Qué lazo os une al ejército fantasma de Bruce? Él sostuvo su mirada, impasible como una roca antigua. El rey no reconoce que exista tal ejército. Así que, si no existe sobre el papel, tampoco existe en la carne. Lo dijo con un dejo de ironía. Formáis parte de él, ¿verdad? El silencio fue su respuesta, aunque sus ojos, oscuros como un lago en la noche, le dijeron todo. Liaten lo supo, y supo también que Sinet lo intuía. Tal vez por eso se apartaba. Tal vez el amor que le negaba era, en realidad, otra forma de protección. Caminó más cerca, hasta que casi pudo sentir el calor de su brazo rozándola. No quiero vuestra protección, Tabran. Quiero vuestro amor. La luna lo bañaba en plata, revelando un gesto torturado, como si estuviera sujeto a un potro invisible. No, dijo él, con voz grave. Juré protegeros, y lo haré. Liaten sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿A quién hicisteis esa promesa? Él titubeó, y en ese titubeo se coló la verdad. A Magdaran. El aire se le hizo pesado, como si la niebla del lago hubiera descendido sobre su pecho. Entonces, ¿he venido hasta aquí solo para que me vigiléis? Él desvió la mirada, pero ella lo forzó a encontrar sus ojos. Sí, Liaten asintió lentamente. Entiendo, y lo entendió. De golpe, sin el velo de las ilusiones. No era deseo lo que lo traía a su lado, sino un juramento hecho a otro. Se apartó, herida y ardiendo por dentro. Él la retuvo por el brazo. Liaten, esperad, no es lo que pensáis. Las lágrimas le ardían detrás de los párpados, apretándole la garganta. Ah, ¿no?
Entonces decidme, ¿estáis aquí porque me amáis? ¿O porque queréis protegerme? Tabran guardó silencio, y ese silencio fue todo lo que Liaten necesitó para saber la respuesta. Capítulo 40. Intrigas y pasiones en las tierras altas de Escocia. La noche se estiró como una sombra interminable sobre las Highlands. Tabran, Bray, Farraid y Freyt cabalgaron durante horas, atravesando bosques de pinos oscuros, laderas bañadas por la luz fría de la luna y campos en los que el viento parecía llevar murmullos antiguos. El lago Glascharnaich, inmóvil como un espejo de ónice, guardaba el campamento en su extremo oriental, mientras ellos buscaban huellas de un intruso que se había desvanecido como niebla al amanecer. En aquella tierra apenas vivían unas pocas almas. Cazadores en chozas de turba, mujeres de manos ásperas, hombres curtidos por el frío. Ninguno había visto ni oído nada desde que pasara la comitiva del rey. Ni jinetes, ni forasteros, ni espadas que no fueran las propias. La caza sería más sencilla si supieran, al menos, qué presa perseguían. Volvían hacia sus caballos cuando Farraid se acercó. Tabran sintió el cuerpo endurecerse, como si un lazo invisible le tensara el cuello y los hombros. ¿Estáis seguro de que había alguien?, preguntó Farraid, con voz plana. Quizás solo fuera un ciervo. El comentario le hizo apretar la mandíbula. No podía mirarlo sin recordar la hoja que estuvo a un suspiro de Liaten, y el instante en que no supo si llegaría a apartarla a tiempo. El recuerdo ardía como hierro al rojo, y aunque su propia culpa le impedía arrepentirse del todo por haberlo dejado marchar vivo, ansiaba una razón para probar el sabor de su sangre. No era un animal. Escuché un tintineo. Podría ser alguien del campamento. ¿Y entonces por qué ocultarse?, intervino Freyt, que había estado escuchando. Se cruzaron miradas que decían más que las palabras. Quizá el intruso había visto demasiado. O, peor aún, había interrumpido algo que no debía presenciar. Tabran negó con firmeza. No era uno de los nuestros. No sabía cómo explicarlo, pero lo había sentido. Un filo invisible en el aire, dirigido hacia él, o hacia ambos. Ese sexto sentido que había salvado su vida incontables veces. Y cuando los dioses antiguos soplan en la nuca de un guerrero, sería necio ignorarlos. No podemos arriesgarnos, dijo Bray. ¿Así que no estáis seguro de que mi hermana corra peligro?, insistió Farraid. Tabran mantuvo el rostro impasible. El rey solo había reconocido rumores sobre la conexión de Macdaran con cierto ejército secreto, y ya eso era más de lo que Farraid debía saber. Demasiadas piezas del tablero comenzaban a descubrirse. Maclir, Macdaran, y ahora las sospechas que los Farraid albergaban sobre Bray y sobre él mismo. La guardia de los Highlanders amenazaba con convertirse en el secreto peor guardado de Escocia. No estoy seguro de nada. También debemos velar por la seguridad del rey, añadió Bray. Así que, replicó Farraid, con sorna. Tenemos un objetivo que no conocemos, procedente de una amenaza que tampoco conocemos. Tabran sintió los puños arder. El hombre estaba pidiendo una pelea, y por los dioses, se la daría si no hubiera asuntos más urgentes. Fuisteis vos quien pidió venir. Si queréis marcharos, regresad al campamento y haced guardia con Morin. Yo seguiré hasta estar seguro de que vuestra hermana y el rey duermen sin peligro. Vos cuidáis del rey. Yo cuidaré de mi hermana. El desafío brilló en sus ojos. Y en el corazón de Tabran algo rugió, la tentación de reclamar a Liaten como suya, no por deber, sino porque todo en él, alma, carne y memoria, la reconocía. La veía como había sido horas antes, temblando en sus brazos, dulce y dispuesta, pero no inocente, jamás inocente.
Pero la promesa hecha a MacDaran era una cadena invisible, y el idiota de su hermano se encargaba de recordarle que no debía ceder. Recordaba la expresión de Liaten al oírlo, como una niña a la que le arrancan de golpe la última página de su cuento favorito. Y después, cuando lo presionó para saber si era amor lo que sentía. Él había callado, porque decir la verdad era peligroso. No necesito que me recordéis mi deber. Gruñó. Me alegro, replicó Farraid. Tabran quiso mandarlo al infierno. Pero la noche estaba viva con un peligro más grande que sus rencores, y debía guardar la espada para el enemigo que aún acechaba entre las sombras. Regresaron al campamento para que los centinelas confirmasen que todo permanecía en calma, y desde allí siguieron los antiguos senderos que los cazadores recorrían por el amplio valle al norte del lago Baig. El bosque de Stradbaig respiraba historia. Los ciervos se deslizaban entre la niebla matinal y las colinas guardaban secretos de pasos olvidados, rutas de cacería trazadas durante siglos. A pocos kilómetros del campamento, encontraron a un joven pescador preparando su bote en el embarcadero. Empieza temprano el día, ¿no? Saludó Tabran, con una sonrisa tranquila. Sí, respondió el hombre, cuya humildad no disminuía la vivacidad de sus ojos. Cuanto más oscura es la noche, más grande la trucha, comentó Tabran, evocando el refrán popular. El pescador sonrió y luego, al escuchar el motivo de su visita, su rostro se tornó serio. No sé si era alguno de ellos, dijo. Pero anteayer, mientras pescaba con mi hijo al otro lado del lago, vi a un grupo de guerreros entre los árboles de la orilla oeste. Todos los sentidos de Tabran se agudizaron. ¿Cuántos eran? 8 o 9, tal vez, respondió, encogiéndose de hombros. No me quedé para comprobarlo. ¿Por qué no?, preguntó Bray. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se bajaron los yelmos y desenfundaron las espadas. Pensé que saltarían al agua para alcanzarnos. Remé hacia el otro lado lo más rápido que pude. Mi hijo apenas respiraba. Le dieron un susto de muerte. Rió, nervioso. Con esos yelmos negros y las ropas oscuras en la noche, parecían fantasmas. Fantasmas de Bruce, añadió, y Tabran evitó mirar a Bray, consciente de la mirada vigilante de Farraid. Pero para mí no eran más que salteadores. Tras marcar el punto exacto donde los había visto, Tabran le dio las gracias, y se dirigieron al galope hacia la orilla oeste, a poco más de 1 kilómetro, donde el pescador había descrito su encuentro. No tardaron en descubrir su lugar de campamento. No hace mucho que se fueron, dijo Bray, arrodillado junto a un montón de leña cubierto de tierra. Los rescoldos aún conservan calor. El terreno estaba intacto, aunque nada revelaba quiénes eran. No había pistas que pudieran identificarlos. ¿Creéis que es uno de esos hombres?, preguntó Freyd. Tabran asintió, sombrío. El tiempo transcurrido es demasiado corto para que sea coincidencia. No sé quiénes sean, pero parece que los espantasteis, dijo Farraid, señalando las huellas de herraduras que se perdían hacia el norte en el bosque. Tabran deseaba que fuera cierto, pero un mal presentimiento le oprimía el pecho. Si eran simples salteadores, habrían acampado junto al camino. Si no lo eran, ¿quién, entonces, se movía con tal silencio y sigilo? Siguieron las huellas alrededor del lago hasta el camino principal de Diomail, y finalmente regresaron al campamento. Los guerreros habían desaparecido, dejando solo la bruma matinal y el murmullo del agua. El amanecer bañaba el lago con suaves rayos de luz que perforaban la neblina. El campamento despertaba lentamente. Algunos podrían dormir un par de horas antes de cargar los carros, pero Tabran no lograba cerrar los ojos. Una inquietud silenciosa lo mantenía vigilante.
la certeza de que algo se aproximaba. Horas más tarde, al acercarse el cortejo real al otro lado del lago Glascharnach, sus temores encontraron razón. Desde la cima de Bin Layad Morin, reconociendo el terreno, percibió un destello de sol sobre el metal. Los acechaban, ocultos y precisos, observando desde la distancia justa para no ser detectados, mientras la bruma del amanecer se plegaba a su alrededor como un velo inquietante. Capítulo 41. Maelduin Farraid de Moravia era uno de los hombres más poderosos de Escocia. Desde niño, sus súbditos se habían doblegado a su voluntad. Era jefe de clan, conde, guerrero temido, un coloso entre mortales. Y, sin embargo, aquella mujer, que no debería significar nada para él, lo desafiaba con cada gesto, cada mirada. No debía haberse fijado en la hija del galeno. Al principio, no lo hizo. Rhianna llegó a Dunraven como un fantasma, y Maelduin, a sus 21 años, demasiado joven y orgulloso, no reparó en ella. Pero su indiferencia solo despertó la curiosidad de su corazón, y al acercarse, descubrió que no era un fantasma. Era una muchacha herida, atormentada, capaz de robarle el alma y nunca devolverla. Parecía de una fragilidad absoluta. Al principio, no sabía qué sentía por ella. Un deseo de ayudarla, tal vez, de aliviar su tristeza, hasta que un día, confiando en él lo suficiente, le reveló su secreto. Oír el horror de su violación desató en Maelduin emociones que jamás podría controlar. Quiso arrancarle el dolor de raíz, envolverla en su protección, incluso luchar contra el mundo por ella. Pero sobre todo, temía perderla para siempre. Los condes no se enamoraban. Demonios. Tenían deberes. Deambuló por la estancia, prisionero de cadenas invisibles. Apartó de un manotazo el vino que le ofrecía un sirviente y tomó el uisge beata. Lo vació en su jarra y se quedó junto al fuego, contemplando cómo las llamas danzaban, evitando la ventana, evitando su mirada. Bebió de golpe el destilado ambarino, como si pudiera ahogar la furia y la frustración. ¿Qué buscaba Rhianna de él? Desde su regreso había intentado todo para convencerla. Regalos, sedas, joyas, lujos dignos de un rey. Todo rechazado. La había traído a Dunraven, creyendo que sentirían cuánto se necesitaban. Pero ella lo esquivaba, se aferraba a su choza, a su independencia, desafiando su orgullo. Ni siquiera ceder ante Bruce le había dolido tanto. Inbirnane, maldita sea, y él había ido tras ella. No pensaba repetirlo. El banquete, la indiferencia, el intento fallido de provocarla con otra mujer. Nada funcionó. Rhianna parecía inquebrantable. Ni siquiera el temor ni el deseo podían doblegarla. Solo el tiempo se agotaba y él empezaba a desesperar. Entonces, la llamada a la puerta lo paralizó. «Entrad», dijo, preparándose para lo inesperado. La puerta se abrió, y no apareció otra sirvienta ni ningún pretexto. Rhianna estaba allí. Dios, estaba preciosa, vulnerable, sí, pero con esa fuerza que lo desarmaba. Cabello dorado, piel de porcelana, ojos azules que guardaban calma e indiferencia. Su corazón se tensó, como una cuerda que amenaza con romperse. No podía permitir que permaneciera indiferente hacia él. Se quedó mirando la jarra en su mano, y Maelduin sintió la punzada de su propia debilidad. Había perdido el control. «¿Queríais verme, milord? Maldita sea. Rhianna, dejad de llamarme milord», escupió, con la voz cargada de frustración. Ella lo miró con calma, sin ceder. «¿Cómo deseáis que os llame?» Maelduin cerró la puerta tras ella y sus puños apretados retumbaron de ira contenida. «Como siempre, Maelduin, Maelduin. Cariño». Ella se encogió de hombros,
impasible, y su voz seguía serena. Muy bien. ¿Para qué me habéis llamado, Maelduin? El tono frío le recorrió las venas como hielo. La tomó del brazo, obligándola a mirarlo, sin dañar, solo buscando una rendija de su atención. Basta ya. Rihanna, ¿por qué me hacéis esto? Su voz se quebró en un susurro salvaje. ¿Por qué sois tan cabezota? Una sonrisa irónica curvó sus labios. ¿Creíais que cambiaría de opinión por venir aquí? ¿Que me doblegaríais? ¿Que me aplastaríais bajo vuestro puño de acero? No, maldita sea. Admitió, aunque sabía que sí lo había pensado. Solo quiero que estéis junto a mí. Os amo. Si pudiera casarme con vos, lo haría. Os cuidaría como a una reina. Os protegería como si fuerais mi esposa. Pero nunca lo seré. Replicó ella, serena. Puedo perdonaros vuestro deber. Pero no me pidáis esto. ¿Cómo creéis que me sentiré cuando traigáis a vuestra esposa a Dun Raibin? Maelduin sintió un hilo de esperanza. Nunca os haría eso. La mandaría lejos, muy lejos. Rihanna lo escuchó con calma, como evaluando cada palabra. Sois meticuloso, bien planeado. La oferta es tentadora. Pero mi intención es volver a Invirnein. No cambiaré de opinión, aunque me ofrezcáis montañas de oro. Maelduin sintió cómo su mundo se desmoronaba. Rabia y deseo se mezclaban, lo hacían temblar. Aquella fragilidad, aquella gracia, podían quebrarlo con un solo gesto. ¿Y si al volver a Invirnein no os queda nada? Amenazó, sin poder evitarlo. Solo tengo que decir una palabra. Pero Rihanna, con sus largas pestañas de ciervo, permaneció impasible. Y él recordó cómo acariciaban sus mejillas cuando la tenía en brazos. Encontraré un lugar para empezar de nuevo, aunque tenga que marcharme lejos. Maelduin la acorraló contra la puerta, sintiendo que el mundo que conocía se alejaba de él. No os dejaré marchar. Susurró, con la voz rota, con la certeza de que ningún poder podría separarlos. Él jamás le haría daño. Sus miradas se encontraron como dos espadas que no chocan, pero se reconocen. Maelduin no quería descifrar lo que veía en esos ojos. Temía que darle un nombre significara admitir que la había perdido. ¿Cómo era posible que un azul tan limpio se tornara de repente tan oscuro, como un mar antes de la tormenta? Se odiaba por acorralarla, por dejar que su fuerza física la intimidara. Pero estaba demasiado lejos de la calma para detenerse. Aquella no era solo una disputa. Era la última batalla que no podía permitirse perder. Y Rihanna lo sabía. Él vio el instante en que ella lo comprendió. Cuando su mirada aceptó, sin palabras, un desenlace que lo desarmó más que cualquier golpe. Había ganado. O eso creyó. Pero algo en su expresión cambió, como un amanecer que se vuelve súbitamente sombra. De acuerdo, Maelduin. Os daré lo que queréis. Se apartó de ella con cautela, como quien se aleja de una víbora que aparenta dormir. ¿Os quedaréis?, preguntó, con un destello de esperanza. Rihanna sonrió. Pero era la sonrisa triste de quien sabe algo que el otro ignora. ¿Es eso lo que queréis?, susurró. Me parecía que queríais algo más. Dejó caer la manta de sus hombros, y empezó a desatar el vestido. El sonido del cordón al deslizarse en el aire fue como un golpe sordo en su pecho. Maelduin no entendió del todo hasta que la vio desprenderse de las capas que la cubrían. Rihanna, su voz se quebró, pero ella avanzó, impasible, solo con un leve brillo de ironía en los ojos. ¿No es esto lo que buscáis? Yo os doy mi cuerpo, y vos me dais lo que queráis. ¿No era ese el trato implícito? Se acercó más, rodeándole el cuello, dejando que el calor de su piel atravesara la tela. Su voz fue un hilo suave, cruelmente dulce. Tendréis que perdonarme. Hace mucho de mi última experiencia.
Las palabras le atravesaron como acero frío. Un recuerdo doloroso. Un eco de la herida que él habría querido borrar para siempre. Algo no estaba bien. No. Rihanna intentó apartarla. Pero ella no cedió. Sus manos exploraban, como si pudieran obligarlo a continuar. La tentación era un oleaje que amenazaba con tragárselo, y aún así, algo en él empezaba a hundirse en una incomodidad profunda. Su cuerpo la reconocía, pero su espíritu percibía una ausencia. Esa urgencia, ese temblor que ella le había dado otras veces, no estaba allí. El beso era tibio, calculado. Sus gestos, medidos. Él quería que se derritiera entre sus brazos, que lo buscara como antes. Pero no lo hacía. La apretó más, como si el contacto pudiera despertar lo que había muerto entre ellos. Y, por un instante, creyó sentirla responder. Hasta que sus ojos le dijeron la verdad. No había amor, no había entrega, solo una frialdad que usaba el deseo como un arma. La certeza lo golpeó como un puño invisible. Forzar aquel momento no cambiaría nada. No probaría que eran el uno para el otro. No haría que ella se quedara. Solo sembraría más resentimiento. Rihanna era más fuerte que él. Más libre, incluso en esa cercanía. La apartó con torpeza, como si escapara de una marea que lo arrastraba. El aire entre ambos se llenó de un silencio pesado. «Marchaos», dijo al fin, con la voz áspera, ahogado en vergüenza. «Regresad a Inverness. Nunca debí traeros de nuevo. Dios. Lo siento». Rihanna no lo miró. Se cubrió con rapidez, recogió su ropa y salió sin volver la cabeza. Maeldwin permaneció de pie, inmóvil, sintiendo que su mundo se quedaba vacío. La amaba lo suficiente como para dejarla marchar. Y quizá ese era el único acto de amor verdadero que aún podía ofrecerle. La certeza de haberla hecho odiar lo consumía. Un fuego que ardía entre la vergüenza y el miedo. Por los dioses, la he forzado. La posibilidad de perderla lo cegaba y, en su desesperación, sus actos se volvían impulsivos y desordenados. Creía que un amor a medias era mejor que nada. Pero estaba equivocado. Ella merecía todo. No la sombra de un sentimiento incompleto. Si su corazón la poseía sin respeto, si su presencia la reduciese a ser una sombra de lo que era, entonces todo sería inútil. Rihanna merecía plenitud, no rescoldos de afecto que la hicieran sentir insuficiente. Y aún así, la había dejado marchar. Su amor, por profundo que fuera, ¿sería suficiente para atraerla de nuevo? En el abismo de su propia desesperación, Maeldwin buscaba respuestas. ¿Cómo cumplir con su deber y al mismo tiempo tenerla a su lado? Quizá la pregunta siempre había estado mal formulada. Tal vez debía preguntarse cómo cumplir su responsabilidad sin perderla. ¿Seguiría ella queriéndolo? Rihanna avanzó por el camino hacia su casa hasta alcanzarla. «Aquí estamos», dijo él con un gesto ligero. «Sanos y salvos. ¿Qué hacéis aquí, Maeldwin?», dijo, con la mezcla de miedo y alegría danzando en su voz. Maeldwin no respondió con la fuerza de su título, sino con la vulnerabilidad de un hombre que había conocido la pérdida y la desesperanza. Sus manos pasaron por su cabello revuelto, y la miró con ojos que contenían tormenta y súplica. «Dios, decidme que no es demasiado tarde para convenceros de quedaros». Rihanna se tensó, queriendo rechazarlo, pero incluso en su resistencia sentía cómo se desmoronaba su corazón. «Por todos los santos, lo estoy haciendo fatal», murmuró él, con un atisbo de fragilidad que la desarmó. «Me ponéis nervioso». Ahí de pie. Ella lo miró y lo vio arrodillarse ante ella, tomar su mano y obligarla a mirarlo. «Puedo cumplir con mi obligación. O casarme con vos», dijo finalmente.
Y también puedo hacer ambas cosas. Rihanna permaneció inmóvil, tratando de calmar el corazón que parecía querer escaparse de su pecho. ¿De qué habláis, Maelduin?, preguntó. La voz apenas un susurro. No necesito un heredero. Ya lo tengo, respondió con un hilo de sonrisa. Mi hermano, Sinet, es mi heredero y seguirá con su vida. Lo que quiero es que estéis conmigo. Quiero que seáis mi esposa. El silencio se hizo eterno. La niebla fuera de la ventana parecía contener la respiración, y por un instante, todo Inbirnheim desapareció. Solo quedaban ellos, el amor que se había sostenido a través de años de tormenta, y la promesa de un futuro que finalmente podía ser suyo. El corazón de Rihanna dio un vuelco que no pudo controlar. Quedó inmóvil, la mirada fija en él, incapaz de pronunciar palabra. ¿Era una broma cruel o estaba diciendo la verdad? Maelduin apretó su mano con suavidad, consciente de la incertidumbre que se dibujaba en su rostro. Por favor, Rihanna, susurró. Sé que tenéis motivos para odiarme. Lo que hice fue inconcebible. Mucho más, porque os amo. Nunca debí obligaros a volver, ni a... Calló, vencido por la vergüenza que empañaba su voz. ¿Podía ser real? El gran conde de Farraid, arrodillado ante ella, implorándole matrimonio. Lo que quiero de vos no es solo lujuria, prosiguió con voz más firme. Si alguna vez ha parecido que lo fuera, os pido perdón. Os amo, os quiero a mi lado, no solo en mi cámara, sino en mi vida. Sé que no soy digno, pero aún así os lo pido. Permitidme el honor de convertiros en mi esposa. Rihanna se aferró a la silla, luchando por contener la marea de emociones que la arrastraba. Aquellas palabras, tan llenas de cariño y pasión contenida, rompían todos los muros que el dolor de los últimos meses había erigido en su corazón. ¿Y el rey?, susurró. Creí que os casaríais con su hermana. Nunca acepté formalmente la alianza, respondió él con una mueca. ¿Lo sabe el rey? Maelduin suspiró, resignado. No estoy seguro, pero no importa. Haré todo lo posible por complacer a Bruce, menos casarme con su hermana. Tal vez logre convencer a mi hermano en mi lugar. Rihanna lo miró, incapaz de concebir que siquiera lo intentara. Sinet Farraid, obstinado y testarudo, sería un desafío imposible. ¿Y mi trabajo?, preguntó en voz baja, con temor. Nadie os lo pide, dijo él con gravedad. Si vuestro deseo es terminar vuestro aprendizaje, os esperaré. Os visitaré en Inbirnheim siempre que pueda. Y después, hablaremos cuando llegue el momento. Rihanna se quedó mirándolo, asombrada. Lo decía en serio. Lo decía por ella. Lo decía por amor. Nunca quise hacer esto, Maelduin, susurró, con la voz quebrada. Solo vine porque no podía quedarme en Dunraven y ver cómo. Las lágrimas empañaron su mirada. ¿Cómo os casabais con otra? Soy buena en lo que hago. No necesito que un gremio me lo confirme. De todas formas, pensaba marcharme al final de la semana. Maelduin contuvo un grito ahogado de sorpresa. ¿Os ibais? Sí, asintió ella. El miedo en sus ojos era palpable. Dios, Rihanna, lo siento, musitó, la voz llena de desesperación. No sabía si sería lo suficientemente fuerte, dijo ella, sacudiendo la cabeza entre lágrimas. Maelduin endureció el gesto, decidido. Sois más que fuerte, susurró. Habéis tenido fuerza por vos y por mí. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta. Con delicadeza, le enjugó una lágrima con el pulgar. Ese simple roce estremeció su corazón. Todavía no me habéis dado una respuesta. Rihanna asintió, con un hilo de sonrisa temblorosa. Sí, Maelduin, sí. Me casaré con vos. Se alzó hacia él y él la tomó entre sus brazos con un suspiro de alivio que parecía llenar todo el campo.
Gracias a Dios, murmuró. Sus voces se entrelazaron, quebradas por la emoción, mientras permanecían así, abrazados, sintiendo el peso de lo que casi los había perdido y la certeza de que, al fin, estaban juntos. La cercanía de sus cuerpos comenzó a despertar sensaciones que Rihanna no había previsto. Sintió su calor, la firmeza de su deseo presionando contra ella, el pulso acelerado, y un fuego que se encendía entre ambos, íntimo y urgente. Maelduin la besó primero con suavidad, un roce delicado de labios que apenas rozaba su piel. Al volver a besarla, percibió la sal de sus lágrimas y esta vez lo hizo con un rugido contenido, reclamándola como si fuera suya en cuerpo y alma. Ella lo abrazó por los hombros, pegándose a su torso, buscando sentir cada músculo, cada latido. Su cuerpo se amoldó al de él con naturalidad, como ríos que se encuentran en un valle escondido entre montañas, acercando la cintura a la cintura, el pecho al pecho. Maelduin gemía, mostrando el fuego que lo consumía, pero de repente se detuvo. No, dijo, con voz grave. No hasta que estemos casados. He esperado demasiado tiempo. Rihanna, jadeante, arqueó una ceja con desafío. ¿Y si yo no quiero esperar? El pasado la había marcado con cicatrices que nunca desaparecerían. Pero con Maelduin sentía la promesa de un comienzo limpio. Él jamás le haría daño. No me lo ponéis nada fácil, admitió él, con una mezcla de deseo y resignación. Pero no cambiaré de opinión, a menos que tengamos que retrasar los planes por la guerra. Rihanna sonrió, torciendo la boca con picardía, dejando que su orgullo pensara lo que quisiera. Pobrecillo, pensó, el orgulloso conde de Farraid, reducido a un suspiro frente a ella. ¿De qué sonreís?, preguntó él, curioso. Ojalá pudiera ver la cara de vuestros hermanos cuando se lo contéis, respondió ella con una mentira traviesa, ocultando su diversión. Maelduin sonrió, y el gesto iluminó su rostro de una manera que la hizo estremecer. Capítulo 42. Cuando una mujer se atreve a desafiar su destino. Liaten había tenido toda la noche para pensar. Demasiado tiempo, quizá. Las horas se desgranaron lentas, como gotas de agua golpeando una roca, mientras esperaba, despierta y tensa, que Tabran y Sinet regresaran sanos y salvos, aunque ninguno de ellos mereciera del todo su desvelo. Así era cuando a una le rompían el corazón. Todo lo demás parecía perder importancia. Había creído, ingenua quizá, que Tabran y ella podían darse una oportunidad. Que aquel instante de ternura había nacido de algo real. Ahora, al recordar, temía que todo se debiera a su promesa a Kael'thor. O tal vez no. El dolor se fue volviendo menos punzante, y en su lugar apareció una pregunta que no podía acallar. ¿Y lo que ocurrió en el bosque? La pasión que estalló entre ellos no parecía fruto de un juramento ajeno, sino de algo mucho más profundo. Y esa mirada, cuando su hermano estuvo a punto de partirla en dos, no fue la de un hombre que cumplía un deber. Fue la de un hombre que amaba. Pero Tabran guardaba algo en silencio. Tal vez eran las sombras de su pasado. Ese ejército fantasma de Bruce que todavía le costaba imaginar, o las rencillas con su familia, o el peso de su matrimonio con Kael'thor y la lealtad hacia un amigo. O quizá todo junto. Liaten no se asustaba de los obstáculos. Si el amor estaba ahí, nada era insuperable. Solo necesitaba que ese hombre testarudo lo comprendiera. A lo largo de la jornada, sin embargo, notó en él una tensión distinta. No era la incomodidad de huir de una conversación, sino la vigilancia de un halcón en lo alto de un risco. Había en su porte algo nuevo. Fiero, imperturbable, con la concentración fría de un guerrero en guardia.
La tarde comenzaba a dorarse sobre las aguas del Glascharnage cuando lo vio llegar, junto a Cailean Bray, corriendo hacia el séquito real. Un viento inquieto agitaba la superficie del lago, como si presintiera malas noticias. El rey los escuchó con ceño grave, rodeado de hombres entre los que se encontraban su hermano y Domnall. Por la forma en que su hermano la buscó con la mirada desde la distancia, supo que, de algún modo, aquello tenía que ver con ella. Estaba a punto de acercarse. La paciencia nunca fue su virtud. Cuando el grupo se dispersó y Tabran vino hacia ella, bastó un cruce de miradas para entender que traía preocupación bajo la piel. Aunque tratara de disimularlo, Liaten lo detuvo con una mano en el brazo, buscando esa conexión instintiva que siempre había existido entre ambos. ¿Qué ocurre? Nos siguen. La palabra quedó flotando, densa como niebla. ¿Quién? Sacudió la cabeza. No lo sé. Pero pienso averiguarlo. ¿Y qué haréis? Preguntó, con un presentimiento frío. Una media sonrisa curvó sus labios, pero no tenía nada de ligera. Esperarlos. ¿Esperarlos? ¿Por qué parecéis casi ansioso de verlos? Su rostro se volvió piedra. Porque lo estoy. No me gusta que amenacen a alguien a quien. Calló. Y añadió con sequedad, a quien debo proteger. Liaten tragó saliva. Estuvo a punto de decir, a quien quiero. ¿Y creéis que vienen a por mí? No lo sé. Quizás sean bandidos. Pero no arriesgaré ni vuestra vida ni la de nadie. Esta noche, al otro lado del lago, hay un paso estrecho entre las montañas y el bosque. Allí caerán en nuestras manos. El plan sonaba demasiado sencillo para ser seguro. ¿Y si algo sale mal? No saldrá. No estoy preocupada por mí, Tabran, sino por vos. Él sonrió, con esa obstinación suya. Sé lo que hago. Podríais pedir ayuda. No hay ayuda cercana. Y quien quiera que sea, conoce bien este terreno. O tiene la suerte de 1000 demonios. ¿No os inquieta eso? Sí. Por eso voy con cautela. Liaten arqueó una ceja. ¿Y tender una emboscada es cautela? Comparado con lo que me proponían vuestro hermano y Morin. Lo es. Ella suspiró. No quiero saber qué es lo normal para vos. Él se ensombreció. Quizá no fue buena idea traeros. Creí que estaríais más segura conmigo que en Dunraven. Y lo estoy. Respondió sin titubear. Si vienen a por mí, prefiero estar aquí que en una jaula dorada. Tabran la sostuvo la mirada un instante, y luego asintió. Morin y vuestro hermano irán en la retaguardia. Vos quedaréis bajo su cuidado. La comitiva real, unas 60 almas, avanzaba como un pequeño reino en movimiento. Una docena de caballeros, 3 veces más hombres de armas, y entre ellos la seda y el murmullo de las damas, los susurros de los sirvientes. Viajaban con una escolta generosa, aunque no tan numerosa como acostumbraban los séquitos del rey. Quizá la fortuna estuviera de su lado. O quizá solo fuera un espejismo. ¿Y el rey? Preguntó Liaten. Se quedará con vos. Ella buscó los ojos de Bruce. Vio en ellos un brillo que había visto, minutos antes, en Tabran. Una chispa imposible de confundir. ¿Lo sabe él? Tabran ladeó la boca, a medio camino entre una sonrisa y un gesto de fastidio. Todavía no. Sus ojos se suavizaron. ¿Tal vez se os ocurra algo? Liaten soltó una carcajada seca. No contéis conmigo para eso. Lo tendré en cuenta. Cruzó los brazos sobre el pecho, y Liaten sintió que el aire se espesaba entre ellos. No podía apartar la vista. La tela tirante, la fuerza que parecía latir bajo la piel, y, sobre todo, lo no dicho. Había tantas palabras, tantos gestos, que aún flotaban en el aire, aguardando su momento. Tened cuidado, susurró. Tabran quería besarla. Lo sentía en el modo en que la miraba, en cómo vaciló un instante. Pero el campamento entero los rodeaba,
y lo único que hizo fue descruzar los brazos y asentir. Lo haré. Se alejó unos pasos, pero volvió a mirarla. Preparaos, Liaten. Puede que os necesitemos. Ella se mordió el labio. Pensó en sangre, en heridas, en su propio papel. Lo haré. En silencio, añadió. Pero os lo ruego. Volved vivo. Esto me da mala espina. Murmuró Bray. ¿Y a mí? Respondió Tabran. Se habían arrastrado por la ladera oscura, húmeda como el lomo de una foca, hasta el punto desde donde caerían sobre el enemigo. Abajo, el barranco se desplomaba hacia las aguas negras del lago, que dormía bajo la niebla. Más allá, el paso de Dirry Moss esperaba, estrecho como la garganta de un gigante, con el resto de la comitiva al otro lado. Tabran había elegido bien. Un lugar donde la roca y el bosque se aliaban para estrechar el camino. Allí, incluso con menos hombres, podrían cerrar el paso como una puerta de hierro. Freyt había jurado que el enemigo no estaba lejos. No veo un alma, gruñó Bray. Esta niebla, negra como boca de lobo. Estaría más tranquilo si tuviéramos a Anfeares Thiurid. Arter Caerwyn, Anfeares Thiurid, no solo era un rastreador de leyenda. Tenía ese sexto sentido que algunos decían herencia de los viejos videntes de las Highlands. Ese don les habría servido ahora más que cualquier espada. Tabran había pintado las cosas con calma para Liaten, pero en su fuero interno sabía que este era el último lugar donde querría proteger a más de medio centenar de personas, demasiado lejos de ayuda. En lo más hondo de las montañas, podían ser presas tan fáciles como ellos pretendían que fueran sus perseguidores. No había traído a sus mejores hombres. No podía. La mitad se había quedado con Liaten y con el rey. Bruce era demasiado valioso para arriesgarlo. Un rey, un guerrero, un hombre que no sabía renunciar a su espada aunque todo el reino dependiera de que lo hiciera. Algo no encaja, murmuró Tabran, escudriñando la bruma. Tenemos que, un grito de guerra gendio con acento agudo la noche como un rayo. Tabran maldijo, saltó en pie, la maza lista. Bray desenvainó su espada. El arco sería inútil a tan corta distancia. No había ataque sorpresa, no eran cazadores, sino presas. Corrieron hacia donde aguardaban sus hombres. La batalla ya ardía como un fuego desatado. Al principio, Tabran creyó que eran pocos, y no se inquietó. Hasta que vio a 4 de sus hombres caídos y comprendió que cualquier ventaja numérica había desaparecido. Y entonces, la certeza. Estos no eran bandidos ni campesinos alzados. Todos iban vestidos de negro, incluso las cotas de malla y los yelmos. Las armas eran variadas. Espadas, hachas, mazas, picas, y todas manejadas con la destreza de quien ha vivido más tiempo en la guerra que en la paz. Cuando su espada chocó contra la de su adversario, Tabran supo que se enfrentaba a un igual. Y que esta noche, la niebla no era el único enemigo. El fragor del combate era un océano rugiente, y Tabran, inmerso en su oleaje, tardó en advertir que no todo el estrépito provenía de su alrededor. También llegaba desde el oeste, colina abajo, allí donde aguardaban los demás. El rey, Liaten, por todos los demonios, el corazón le golpeó las costillas como un tambor de guerra. Quiso correr hacia ellos, pero los asaltantes eran un muro de carne y acero, dispuestos con la precisión de quien conoce el terreno y a su presa. Respiró hondo y la sangre se encendió en sus venas. Un mazazo, otro. El enemigo retrocedió bajo el peso de la furia. Con un giro, enganchó el borde de su escudo en el hierro curvado que él mismo había forjado, y se lo arrancó de las manos como si fuera papel. La defensa se quebró. El golpe de la maza retumbó contra el yelmo, un trueno seco. El hombre cayó,
y por si la muerte aún no lo reclamaba, Tabran hundió su cuchillo bajo la malla. Uno menos. 4 quedaban. Bray, Freyt y Delay luchaban con los suyos. Un soldado de Freyt resistía milagrosamente contra un gigante que blandía el espadón como si fuera una rama. Tabran corrió a ayudarlo, pero llegó demasiado tarde. La hoja del enemigo le arrebató la cabeza de un tajo limpio. El asesino se volvió contra él. Era enorme, casi como Ruairid Ban, y su espada larga mantenía a Tabran a raya. La maza era poderosa, pero demasiado corta para penetrar aquella danza letal de acero. Evitaba, esquivaba, retrocedía. No había resquicio. Entre 2 embestidas, vio a Bray acudir en auxilio de Freyt. Tabran soltó un suspiro breve. Al menos no tendría que explicar a MacFairan la muerte de su cuñado en un viaje que debía ser pacífico. Necesitaba la espada que llevaba a la espalda. El momento llegó cuando Freyt abatió a otro hombre y el gigante se distrajo para mirar. Tabran desenvainó. Pero el silbido resonó en la noche. Un llamado oscuro. El gigante y su compañero huyeron hacia la espesura. Freyt quiso seguirlos, pero Tabran lo detuvo. Dejadlos. El rey nos necesita. Corrieron. El bosque era un laberinto de sombras y raíces, y cada latido lo acercaba a un miedo más denso. ¿Cómo lo sabían? Jadeó con acento agudo Bray. «O han tenido suerte», dijo Tabran. «O nos han traicionado». No respondió. La palabra traición le sabía a hierro y a hiel, pero no había tiempo para masticarla. Solo para correr. La escena que encontraron era un infierno abierto. Carros volcados, hombres dispersos, al menos 12 cuerpos dormidos para siempre sobre la hierba. La niebla, espesa como lana, no dejaba ver al rey ni a Liaten. Tabran buscó, con la esperanza y el temor mordiendo el mismo lugar de su pecho. Una lucha cercana lo reclamó. Un atacante arremetía contra Farraid con un hacha de guerra. Tabran lanzó su daga como una flecha de luz y atravesó el brazo del enemigo. El gaélico maldijo en su boca antes de que Farraid le devolviera el golpe en la pierna. La sangre brotó en un chorro oscuro. Pocos quedaban, pero eran hombres curtidos. Resistieron hasta oír de nuevo el silbido y se esfumaron entre los árboles como sombras que regresan a su madriguera. Bray organizó la persecución. Tabran, en cambio, solo buscaba. ¿Dónde diablos están?, susurró, mientras la desesperación trepaba por su garganta. Ordenó encender antorchas y escudriñó cada rincón del bosque, apartando cuerpos, rastreando huellas, hasta que de entre la bruma emergió Niolka Erwin, tambaleante, con el rostro lavado en sangre. ¿Dónde están?, preguntó Tabran, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Niol negó con la cabeza, confuso, roto. No lo sé, por los clavos de Cristo, no lo sé. Capítulo 43. Entre ella y la penumbra. Todo sucedió tan deprisa que Liaten apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Un instante antes aguardaba, murmurando plegarias para que Tabran y los suyos volvieran sanos. Un instante después, el ataque había comenzado. «Retiraos», bramó Bruce. «Llevadlos lejos». La orden fue inútil. Liaten ya se movía. Al ver surgir al primero de aquellos hombres de entre la bruma, derribando a 2 guardias con un solo golpe, el miedo se encendió como un fuego antiguo. Agarró a sus damas de compañía y a los criados, almas ajenas a las armas, y les susurró que la siguieran. No sabía a dónde, solo que debían apartarse para que los guerreros pudieran combatir sin estorbo. La niebla era su única aliada. Entre ella y la penumbra, hallaron refugio precario bajo la pineda. Desde la sombra de los troncos, Liaten miró la batalla. Al principio sintió alivio. Los atacantes eran pocos, y el rey contaba con hombres de sobra. La sorpresa los había sacudido, pero no desarmado.
En segundos, los soldados empuñaban las armas listas para la defensa. Ese alivio murió pronto. Uno a uno, los hombres del rey caían. Liaten perdió de vista a su hermano y a Domnall. Bruce y Ser Niol Caerwyn se mantenían firmes, protegiendo a los que se ocultaban tras ellos. Un enemigo avanzaba, derribando a todo aquel que le hacía frente. Ser Niol corrió a interceptarlo, justo cuando otro adversario emergía de la bruma. Liaten alcanzó a distinguir al rey. La cota de malla relucía débilmente bajo la luna. La corona dorada. Un relámpago sobre el yelmo de acero. El choque de espadas arrancaba chispas en el aire, y cada destello hacía latir su corazón como un tambor de guerra. Ese hombre no era un simple forajido. Empuñaba la espada con la fuerza de un gigante, empujando al rey con astucia hacia la pineda. La tensión se volvió un hilo a punto de romperse. Liaten indicó silencio a los suyos, aunque temía que el miedo traicionara sus bocas. Se oía la respiración entrecortada de los combatientes, el canto áspero del acero. Un golpe más fuerte que los anteriores arrancó la espada del enemigo y Liaten contuvo un grito de alivio. Bruce alzó el acero para terminar la lucha, pero el otro sacó un hacha. El filo silbó, y el impacto resonó como un trueno hueco contra el yelmo real. El atacante cayó con el cuello casi partido. El rey, tambaleante, se sostuvo de rodillas con el hacha clavada en la frente del casco. Liaten corrió hacia él, dejando atrás a los demás. La luz fría de la luna, filtrada por la bruma, revelaba la sangre bajando en un hilo oscuro por su rostro. La hoja había penetrado el acero hasta herirle la ceja. Por el amor de Dios, que no sea profundo, susurró. Mi cabeza, murmuró él. Lo recostó con cuidado. El miedo le decía que no retirara el yelmo. La razón, que debía hacerlo. Tengo que quitaros esto, le dijo. Tiró con cuidado, pero el casco parecía aferrarse a la herida. Al fin cedió, cayendo junto al hacha en un sonido metálico. Liaten presionó la herida con un paño de lino, que pronto se tiñó de rojo. Apenas podía ver la magnitud del corte, pero intuía que, aunque profundo, no sería mortal si lograba detener la hemorragia. Lady Liaten, debéis esconderos, dijo Bruce. Lo haré, cuando termine aquí. Pidió su ayuda para sostener la gasa mientras cortaba tiras de su propio sayo y formaba un vendaje improvisado. Apenas había terminado cuando unas voces se filtraron entre la niebla. Capucha. Y luego, más bajo, encontrad a la muchacha. Ingleses. Bruce se irguió como pudo, espada en mano, tambaleándose pero con la voluntad aferrada a su deber. Marchad. Yo los detendré. Liaten sintió el frío del miedo morderle el corazón. No podéis dejarme. Si me persiguen, el rey, incluso herido, cedió. Os llevaré a un lugar seguro. La tomó de la mano y la condujo hacia la oscuridad. Tras ellos, un grito rompió la niebla. Corrieron. Capítulo 44. El silencio está vivo. Liaten corría sin mirar atrás. La tierra, empinándose, les obligó a aminorar el paso. Los pulmones de ella ardían, pero sabía que el rey sufría más, cargando no solo con su armadura, sino con la sangre que iba perdiendo. ¿Nos han visto?, susurró. Bruce escuchó, quieto como un ciervo que acecha el viento. No lo sé. El silencio estaba vivo. Las montañas, gigantes dormidos bajo el manto de la noche, se alzaban a su alrededor. De día eran un canto a la belleza, pero en la penumbra sus sombras parecían bocas abiertas. ¿Sabéis dónde estamos? Él negó despacio. Varias millas al norte del lago. Pero estas cumbres no me son familiares. Liaten completó por él, como si lo son para Tabran. El nombre quedó flotando entre ellos, pesado. Ninguno dijo lo que pensaba. Si el ataque había alcanzado al rey, tal vez.
No, mejor no imaginarlo. Bruce, percibiendo su inquietud, le dedicó una leve sonrisa. Drummond es de mis mejores hombres. No caerá así como así. Pero ambos sabían que aquellos enemigos no eran bandidos comunes. Liaten lo vio vacilar y lo obligó a sentarse sobre una roca. El vendaje de su frente estaba otra vez rojo. «Sigue sangrando», dijo ella, y en su voz había un matiz de urgencia. «No podremos hacer fuego hasta estar seguros de que se han marchado. Si tuviera mi costurero, podría suturarlo. Apretad más el paño», replicó él. Iba a obedecer cuando un sonido, leve como un respiro, llegó desde la oscuridad. Ambos lo escucharon. Pasos, voces amortiguadas, y sin palabra, echaron a correr de nuevo, escalando el terreno traicionero. Pero el rey no podría resistir mucho más. Su andar se volvió torpe. El mareo le vencía. Liaten comprendió entonces la trampa. La sangre marcaba su ruta. «Esperad», dijo, deteniéndolo. Rasgó su camisón hasta dejarlo apenas por los muslos y lo convirtió en una gasa improvisada, cambiándola empapada por una limpia. El terreno ayudó. La hierba húmeda y el brezal quedaban atrás, y las rocas se volvían su único suelo. Entonces lo oyó. Un murmullo líquido entre piedras. Un arroyo. Le explicó su idea. Bruce aguardó mientras ella subía unos metros, dejando caer gotas de sangre lejos de su rastro real. Luego regresó, sin dejar huellas, y juntos se internaron en la dirección contraria, siguiendo el canto del agua. Avanzaron por la orilla, saltando de roca en roca, hasta encontrar un hueco entre dos peñascos. No era un refugio perfecto, pero la piedra los abrazaba lo justo para ocultarlos. Allí, con el rumor del arroyo como única compañía, Liaten atendió al rey herido, y esperaron, como náufragos a la deriva, a que la primera luz o la providencia les trajeran auxilio. Capítulo 45. Un fantasma en mitad de una ventisca. Tabran perdió el rastro justo antes del amanecer. No había dudado un instante en salir en su busca tras escuchar, de labios temblorosos, los testimonios de las damas de Liaten y de aquellos que habían logrado refugiarse en el bosque. Según ellas, solo uno de los atacantes había seguido al rey y a Liaten. Con pocos hombres, Bryce se había llevado a los mejores para cazar a los bandidos. Tabran decidió que iría más rápido solo. Dejó a Ser Niol atendiendo a los heridos, envió un caballero al este y otro al oeste, y él mismo se lanzó hacia el norte, siguiendo un rastro frágil como un hilo de humo en el viento. ¡Qué desastre! 20 muertos, quizá más. El resto, dispersados como hojas en tormenta. El rey, malherido, quizá moribundo. Liaten, en algún punto de la oscura campiña, intentando salvarse y salvarlo a él. Pero ¿hasta cuándo podría eludir a sus perseguidores? ¿Quiénes eran aquellos hombres? No simples forajidos, guerreros experimentados, letales, como pocos había visto. El ataque había sido un golpe de maestro, y el desastre pendía ya de un hilo. Tabran lo sintió como una piedra en el pecho. Debía encontrarlos, y debía hacerlo antes de que el destino se cerrase sobre ellos. Cualquier otra posibilidad quedaba prohibida. Se suponía que él debía protegerlos, y no podía perderla. Otra vez no. Clavó los ojos en el suelo, aunque la luz pálida de la luna apenas se filtraba entre la bruma. Las huellas eran difíciles de leer, como un idioma borrado por el tiempo. Ojalá estuviera allí Eogan Macoran, capaz de seguir el rastro de un fantasma en mitad de una ventisca. Una antorcha le habría ayudado, pero encenderla sería como alzar una bandera para el enemigo. A 1 kilómetro del campamento, la primera señal. Una gota oscura sobre la piedra. Debía ser de Bruce,
Las damas habían hablado de un golpe en la cabeza. Maldición. Aceleró. Las gotas se hicieron más grandes, más frecuentes, hasta manchar la tierra como si un hilo de vida se desangrara en silencio. El miedo le mordía las entrañas. Si él podía seguir aquel rastro, cualquiera también. El este comenzaba a encenderse con los primeros suspiros del amanecer cuando, de pronto, la sangre desapareció junto a un promontorio. Meallicanag. El terreno caía en una pendiente abrupta. En la penumbra, un solo paso en falso bastaría para romperse el cuello. Contuvo el aliento y miró hacia abajo. Solo rocas desnudas en el fondo de la hondonada. Ni un cuerpo. Se giró, escudriñando la espesura salvaje. Al norte, Bin Deirk se alzaba como un muro implacable. Abajo, el río se apretaba en una garganta estrecha. A su espalda quedaban el bosque y el lago, mudos testigos de la matanza. ¿Dónde estáis?, murmuró. Más un rezo que una pregunta. Entonces, el aire se desgarró. Un sonido frío, metálico, que geló la sangre en sus venas. Venía de la hondonada. Sabía que si rodeaba la colina no llegaría a tiempo. Miró la pendiente rocosa y comprendió que no había elección. Un solo resbalón, y la montaña lo reclamaría. Se lanzó cuesta abajo, confiando en sus manos, en sus pies, en todos los instintos que años de guerra y de monte le habían afilado. Porque si no llegaba ahora, no quedaría nadie a quien salvar. Capítulo 46. Por el león. Liaten sabía que el amanecer las traicionaría. Cuando la noche empezó a desteñirse hacia el alba, comprendió que aquel hueco entre las rocas era solo un espejismo de refugio. En cuanto la luz inundara el barranco, cualquier ojo en las alturas podría descubrirlos. Debía encontrar otro amparo, un lugar donde atender al rey. La herida había dejado de sangrar, pero el color mortecino de su rostro le helaba el corazón. Había visto antes ese tono. El velo que antecede a la muerte. Las lesiones en la cabeza eran traicioneras, y el daño invisible podía ser el más letal. El río, todavía abrazado por la niebla, serpenteaba a sus pies. A un lado y otro, montañas como gigantes pétreos, matorrales dispersos y cortados de roca afilada. Nada que ofreciera cobijo. Al suroeste, el cauce se ensanchaba y formaba una laguna. Y Liaten imaginó, o quizás solo deseó, que allí podría hallar una arboleda espesa, un manto verde que los ocultara del mundo. No podía arriesgarse a trepar las laderas en busca de una cueva. El peso del rey y la voz de advertencia de Tabran, aún viva en sus oídos, se lo impedían. Tabran, por el amor de Dios, ¿dónde estáis? El frío y el miedo se le aferraban al alma como zarzas. Ojalá tuviera junto a ella esa presencia firme como la roca, ese puerto seguro en medio de la tormenta. Pero todo dependía de ella. Y si lograba encontrar un escondite, Tabran daría con ellos. Tenía que hacerlo. Despertó al rey con suavidad primero, con urgencia después. Señor, susurró, y al verlo abrir los ojos con dificultad, sintió un alivio tenue. No podemos quedarnos aquí. El día nos encontrará. Robert Bruce, testarudo incluso en la debilidad, se incorporó como un hombre que se ha jurado no morir ese día. La espada, pesada como una promesa, volvió a su mano. Liaten agradeció las mantas oscuras que les cubrían los hombros. No solo les protegían del aire gélido de las alturas, sino que escondían el brillo de la cota de malla. Avanzaron apenas unos metros antes de que él la detuviera bruscamente. Allí, murmuró, y la atrajo contra sí. Algo se mueve en esa ladera. Entre la niebla y las rocas, surgieron dos figuras acorazadas. Guerreros sin rostro, solo hierro y voluntad de matar. La respiración de Liaten se rompió. No había escapatoria. El rey no retrocedió. Nunca lo hacía. Y ella tampoco.
mientras Bruce alzaba la espada. Liaten escondió entre los pliegues de su falda el pequeño cuchillo que usaba para cortar pan. Las espadas chocaron con un rugido metálico que hizo vibrar el aire. Liaten, incapaz de apartar la vista, vio cómo Bruce resistía cada embate a fuerza de pura obstinación. ¿Quiénes sois?, preguntó entre jadeos. Una risa seca resonó tras el yelmo. El hombre de la guadaña, respondió uno, con marcado acento irlandés. El otro no habló, pero su silencio era igual de amenazante. El combate se volvió un juego cruel para ellos, un entretenimiento que podían prolongar. Liaten lo entendió cuando el guerrero callado le dio la espalda. No lo dudó. Se abalanzó sobre él y hundió la hoja en la parte blanda de su muslo. El grito del hombre fue el golpe de tambor que necesitaba Bruce. Atravesó al herido con un solo movimiento. El otro, enfurecido, atacó con toda su furia, empujando al rey hacia el río. Liaten gritó una advertencia. Pero ya era tarde. Bruce tropezó y cayó, inmóvil. La espada enemiga se alzó, y Liaten, con un grito que era puro instinto, se lanzó contra el atacante. Fue como chocar contra un muro. Él giró para mirarla, una amenaza en los labios, que no llegó a pronunciar, porque entonces, detrás de ella, rugió un grito que parecía venir de las mismas entrañas de Escocia. Erson al Leomhan, por el león. Liaten lo supo antes de verlo. Tabran. Un nudo de alivio le subió a la garganta, pero no había tiempo para lágrimas. Se arrastró hasta Bruce, intentando devolverlo al mundo de los vivos, mientras, a pocos pasos, Tabran se enfrentaba a aquel hombre como si el acero fuera una extensión de su cuerpo. Liaten no podía dejar de sentir que, entre todos los guerreros que había visto, ninguno parecía forjado para la batalla como él. Ya habría tiempo para admirarlo, para detenerse en la forma en que su espada parecía prolongación de su propio aliento. En ese instante, Liaten solo deseaba que todo terminara. Y Tabran, como si hubiera escuchado un rezo que ni siquiera se atrevió a pronunciar, se lo concedió. Con un golpe certero, hizo que su adversario se doblara como un roble abatido por el viento de la montaña. Liaten apartó la vista antes de que la muerte reclamara lo que era suyo. Cerró los ojos. Sintió que una ola de emoción, mezcla de alivio, agotamiento y algo más profundo, se alzaba en su pecho como la marea al besar los acantilados. Cuando volvió a abrirlos, Tabran estaba allí, de pie frente a ella, como una presencia que ahuyentaba toda sombra. Sus miradas se encontraron y el mundo se volvió breve, reducido al latido que golpeaba en sus sienes. No había fuerza que pudiera contener esa emoción, ni razón que quisiera hacerlo. Liaten se lanzó a sus brazos, y Tabran los abrió como quien acoge de nuevo aquello que temía haber perdido para siempre. La abrazó como si, al hacerlo, pudiera sellar el mundo y mantenerla a salvo en su círculo para siempre. No estaba seguro de poder dejarla ir si pensaba en lo cerca que había estado de perderla otra vez. Le tomó el rostro entre las manos, inclinándola suavemente hacia él. Antes del beso, la sostuvo en una mirada larga y callada, una conversación muda donde sus almas se entendían mejor que con palabras. Cuando sus labios se encontraron, fue como beber de una fuente olvidada, dulce, honda, necesaria. Por todos los demonios, la amaba. Y ya no había muro que contuviera ese río. Se dejó arrastrar por la marejada que lo rompía y lo rehacía a la vez. La estrechó contra sí, saboreando la calidez de su boca, la respiración que se entrelazaba con la suya. Liaten respondió con la misma intensidad, como si ambos hubieran estado conteniendo ese instante durante toda una vida. Pero un gemido rompió el hechizo. No venía de ella, sino del rey. Tabran se apartó a regañadientes.
Se miraron un instante que se alargó como si el tiempo hubiera decidido descansar allí. Los ojos de Liaten se llenaron de lágrimas limpias, y él sintió en el pecho la misma certeza luminosa. Otro gemido devolvió a Liaten a la realidad. Se arrodilló junto a Bruce. «Con cuidado», murmuró, al verlo intentar incorporarse. «Os habéis golpeado la cabeza». «¿Otra vez?», gruñó el rey, parpadeando. «¿Qué ha pasado?». Al girarse y ver a Tabran, una sonrisa sesgada apareció en sus labios. «Templario cielo, sí que habéis tardado». Liaten lo miró incrédula. «¿Templario? ¿Vos?». Tabran contuvo la sonrisa mientras ayudaba al monarca a levantarse. «Mis disculpas, señor. Me hicieron seguir un rastro falso». Bruce volvió la vista a Liaten con un brillo de complicidad. «Parece que vuestro plan funcionó. Ingeniosa, milady, y valiente con ese cuchillo». Liaten se sonrojó. Tabran, en silencio, pensaba en la mezcla de horror y admiración que había sentido al verla alzar la mano armada. Escuchó la narración. La huida montaña arriba, el peso del hachazo, el engañoso rastro que Liaten había tendido antes de llevarlos a un escondite entre las rocas. Tabran la miró con nueva conciencia. Había creído que su fragilidad era parte de ella. Pero Liaten era más fuerte que muchas leyendas. Cuando ella explicó el descenso en la oscuridad, él se volvió hacia la colina detrás de ellos. Liaten siguió su mirada y palideció al comprender el riesgo que había corrido. No parecía tan abrupto. Se defendió con un hilo de voz. «Bajamos despacio». Él apartó los pensamientos de lo que pudo haber pasado. El abrazo tendría que esperar. «Debemos volver con los demás». «¿Podéis caminar, señor?». Bruce se irguió, más por orgullo que por fuerzas, y estuvo a punto de caer si Tabran no lo sostenía. Liaten comprobó el vendaje y negó con la cabeza. La sangre había vuelto a brotar. No hubo tiempo para más. 3 jinetes aparecieron entre las peñas. No eran amigos. Tabran midió las opciones, pero protegerlos era más importante que pelear. Sus ojos se posaron en el barranco al otro lado del río, allí donde las montañas parecían abrir un pasadizo secreto hacia Loch Brumain. «Tomaremos la vía rápida», dijo. Liaten palideció al entenderlo, pero la confianza que le mostró hizo que a Tabran se le ensanchara el pecho. «Espero que no penséis ir corriendo». Él sonrió, y en su voz vibró la promesa de quien ha vuelto para quedarse. «Esta vez, no». Capítulo 47. La montaña roja. La marcha se detuvo al fin cuando Tabran, sin una gota de fatiga en su porte, indicó un alto junto a una laguna que dormía en el corazón de la hondonada. Liaten, en cambio, sentía las piernas hechas nudos y un fuego áspero en el pecho. El aire frío le llenaba los pulmones a medias, como si la montaña misma quisiera recordarle que allí el aliento se ganaba, no se regalaba. Miró a Tabran con incredulidad. Su respiración era calma, como si cada subida fuera para él un viejo sendero de infancia. El rey, sin embargo, no podía ocultar su agotamiento. Tabran prácticamente lo había llevado sobre sus hombros a través del terreno pedregoso y cruel. Habían cruzado el río poco antes, siguiendo un camino invisible de rocas que cortaba las aguas como una costura antigua. Más allá se alzaba Bin Deik, la montaña roja, aunque a la luz gris parecía teñida de un rosa desvaído. Sus picos, los más altos de un cordón de gigantes de piedra, custodiaban gargantas, lagunas y valles que parecían cincelados por manos divinas. Liaten apenas podía apreciarlo. La amenaza que les pisaba los talones oscurecía incluso la hermosura más salvaje. El viento mordía como dientes finos, atravesando la manta de lana como si fuera un velo. Tabran llenó los odres con el agua pura de la laguna y se los tendió. «Bebed, no tengo sed». «Por eso debéis beber».
replicó él con una calma que no admitía réplica. La sed aquí se esconde hasta que es demasiado tarde. Liaten obedeció. El sabor frío y metálico del agua le recordó lo lejos que estaba de todo lo conocido. Agradeció que Tabran llevara también cecina y tortas de avena. Las devoró sin remilgos, mientras el rey apenas probaba un bocado. Aquella falta de apetito le encendió una alarma en el corazón. Tabran oteaba el sendero por el que habían venido. ¿Los hemos perdido?, preguntó Liaten, con el pulso acelerado. Si no, al menos han reducido el paso. El río les retrasará, y los caballos no les servirán aquí. Bruce, recostado en una roca, esbozó una sonrisa fatigada. Nadie conoce estas montañas como Drummond. No nos atraparán. Liaten no dudaba de Tabran. Lo que temía eran las fuerzas menguantes del rey, y las suyas propias. La sangre volvió a manar por la frente de Bruce. Liaten lo miró con inquietud. ¿Por qué no me lo habéis dicho? Ni lo había notado, respondió él, tocándose la herida. Tabran evaluó la situación. No haremos fuego hasta estar seguros. Pero hurgó en su bolsa y extrajo unas ramas de pino fresco. La savia, si se mezcla con ceniza, sella heridas. Liaten tomó una de las puntas y sonrió con complicidad. Sé lo pegajosa que es. Sus miradas se cruzaron, y Liaten sintió cómo en su pecho florecía la certeza que había querido creer esa mañana. La ama había derribado sus murallas. Si no estuvieran agotados, perseguidos y con un rey herido a punto de desplomarse, habría querido detener el tiempo allí mismo. Comenzó a retirar las vendas con sumo cuidado, pero cuando la luz reveló la profundidad del tajo, un escalofrío le recorrió la espalda. El hueso brillaba bajo la piel rota. No era extraño que la sangre no cesara. Tabran sostuvo con firmeza los bordes del corte, mientras Liaten, con manos cuidadosas, introducía la punta de la rama impregnada de savia en la herida. El olor a resina se mezclaba con el aire frío de la montaña. Calentó entre sus dedos la siguiente rama, como si le transfiriese algo de su propio aliento, y la savia fluyó más dócil, espesa y dorada, hasta sellar la carne. Estaba a punto de vendar de nuevo la cabeza del rey, pero la voz de Tabran la detuvo. No podréis quitársela después. Bastará con la savia. Tenía razón. En pocos minutos, la sangre quedó atrapada bajo aquella barrera viscosa y brillante, fea a la vista, pero eficaz. El rey, sin embargo, parecía una llama al borde de extinguirse. No haría falta decirlo. Ambos sabían que no podría seguir mucho más. Un poco más arriba hay un lugar seguro. Liaten alzó la mirada hacia la pared escarpada que se levantaba a su izquierda. El viento que bajaba de la cumbre le azotó el rostro, como si quisiera advertirla. ¿En serio pensaba? Sí. Así era, y supo lo grave que debía de ser el estado del monarca al verlo aceptar sin protesta el brazo que lo sostenía. Subió tras ellos, con el corazón martilleando y la manta ceñida contra el cuerpo para que el vendaval no la arrancara. Cada ráfaga amenazaba con hacerla perder pie sobre el suelo de roca suelta. No era un terreno para manos inexpertas, y cada mirada al abismo le recordaba que un solo paso errado bastaría para desaparecer en él. No mires abajo, se dijo, tragando la punzada que le subía desde el estómago. Cuando alcanzaron lo que Tabran llamaba un poco más arriba, el cielo parecía detenido en un mediodía gris. El lugar era un saliente escondido, encajado en la montaña, invisible para quien no lo conociera. Aquí podréis descansar un rato, dijo él, acomodando al rey sobre la roca. Le pasó a Liaten un odre, un par de trozos de cecina y tortas de avena. Luego, una daga, por si la necesitáis. Es mejor que ese cuchillo de pelar fruta. Ella abrió la boca para replicar,
Pero la sorpresa se transformó en alarma al verlo alejarse. ¿A dónde vais? A asegurarme de que no nos siguen. Pero... quiso protestar. Él había cargado con el rey gran parte de la subida, y su cuerpo debía de estar tan exhausto como el de cualquiera. Tabran se inclinó, y con el dorso de la mano apartó un mechón rebelde que el viento había pegado a su mejilla. Estoy bien, Liaten. Descansaré cuando lleguemos a Loch Brumain. El rey, que parecía demasiado débil para hablar, dejó escapar una risa breve. Drummond es más duro que un mulo. Macfeiran dice que recorre leguas con armadura sin cansarse. Liaten no lo dudaba. También era más terco que un mulo, y por una vez agradecía esa obstinación. ¿Macfeiran, el jefe de las Highlands occidentales? Tabran fulminó al rey con la mirada, pero Bruce ya había girado el rostro para contener las náuseas. Nada importante, respondió él. Liaten supo, sin que se lo dijeran, que había oído un eco del ejército secreto. ¿Cuánto tardaréis? Tabran se inclinó y depositó un beso sobre su cabeza. El contacto encendió algo cálido en el centro de su pecho, ahuyentando el frío del viento. No tendréis tiempo de echarme de menos. Capítulo 48. Directo al infierno. Pero se equivocaba. La añoranza llegó tan pronto como su figura desapareció entre las rocas. El aire se volvió más frío, y el saliente en la montaña pareció abrirse a un viento más hondo y áspero, como si el mismo lugar sintiera su ausencia. Liaten agradeció que el rey cerrara los ojos. Ojalá ella pudiera hacer lo mismo. Pero se obligó a permanecer alerta hasta que Tabran regresara. Apretó la empuñadura de la daga, y sus dedos, rígidos, parecían anclarse en el cuero. Ante ella, la montaña se extendía en un paisaje desnudo, sin más compañía que el silbido del viento y el latido impaciente de su propio corazón. No supo cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá una eternidad. Hasta que una silueta emergió por encima del saliente. Suspiró de alivio al reconocerlo. Pero el alivio se geló al ver su rostro. Inexpresivo, frío, como el lago en invierno. Conocía ese gesto. Era el silencio que precede a la tormenta. Tenemos que irnos, dijo él. Nos pisan los talones. Liaten no entendía cómo los habían encontrado tan pronto. Tabran conocía esas montañas como si las hubiera tallado con sus propias manos, pero los que los seguían eran tan tenaces como la sombra, y no del todo torpes. Él había visto dos figuras tiznadas de negro, trepando con rapidez. Podría haberlas sorprendido, y en otra circunstancia lo habría hecho sin dudar, pero el paradero de un tercero, invisible y acechante, lo hizo contenerse. No era su vida la que importaba ahora, sino la del rey y la de Liaten. Y aunque el deseo de acabar con ellos ardía como hierro al rojo, lo sofocó. Liaten, por su parte, cumplía su parte con admirable entereza, pero si él caía herido, no podría cargar con Bruce. Y Bruce no era precisamente ligero. Casi 1,80 m, hombros de guerrero y una cota de malla que parecía pesar tanto como un juramento antiguo. Tabran, aunque no lo admitiera, estaba agotado. Pero, si fuera necesario, llevaría al rey a cuestas hasta los portales del infierno y de regreso. Y quizá ese momento estaba llegando. Ayudó a Liaten a incorporarse y trató de levantar al rey, que parecía medio hundido en un sueño pesado. Balbuceaba, tambaleante, y Tabran tuvo que sostenerlo con fuerza, el brazo sobre sus hombros. No te retrases, le dijo a Liaten. Pisa con cuidado. Subieron por la pendiente, el viento golpeando como un enemigo invisible. Tabran buscaba algo. Hasta que lo vio. Un pequeño montón de piedras blancas, raras entre el rojo de Bin Deirk. Mojones, guías de los caminos,
señales antiguas que los pastores y viajeros de las Highlands levantaban, como faros de piedra. Se detuvo. Dejó que Bruce recuperara el equilibrio y empezó a mover las losas. ¿Qué haces?, preguntó Liaten. El sendero se bifurca. Si muevo los mojones, tal vez sigan el camino equivocado. ¿Y a dónde lleva el otro camino? Directo al infierno. Ella lo miró horrorizada. Y él, con un gesto breve, prometió devolverlas en cuanto pudiera. El pequeño túmulo se deshizo pronto, con las nubes cerrándose como un techo de plomo. Cualquiera podría perderse. Y eso era exactamente lo que esperaba. La tormenta venía. No necesitaba decirlo. El aire lo anunciaba en su olor metálico. Liaten aguantaba. Pero él veía en su rostro los hilos de cansancio que intentaba ocultar. Quería darle descanso, pero aún no. Primero, debían ganar distancia. Cuando alcanzaran la cima, bajarían por la cara oeste hacia un desfiladero estrecho. El plan era seguir el curso del barranco hasta el valle y entrar en los bosques que llevaban a Loch Brumain. Pero Tabran tenía otra idea. Desviarse hacia una cueva que conocía, oculta en otro pico, y desde allí seguir la ruta del norte. Capítulo 49. El camino más corto descendía como una herida abierta en la ladera, franco y despejado, pero también desnudo ante cualquier ataque. Ni una roca alta para cubrirse, ni un recodo donde esconder el aliento. Tabran sabía que en las Highlands la tierra es aliada y enemiga, y que el conocimiento de sus senderos era su mayor arma. Si la lucha había de alcanzarlos, que fuera en terreno que él mismo hubiera elegido. Pero antes había que llegar. Durante horas, los vio entre gargantas de piedra y pasos angostos donde el viento cantaba como un espectro. El rey empeoraba a cada zancada, hasta que, en la cima, su cuerpo cedió y se derrumbó como un roble talado. Tabran se sorprendió de que hubiera aguantado tanto. Se lo echó a los hombros, ajustando el peso como quien carga con algo irreemplazable. Liaten se acercó, adivinando lo que pretendía. ¿Vais a llevarlo así? Desde aquí es cuesta abajo. Respondió, fingiendo ligereza. Pero, ni él puede seguir, ni nosotros detenernos. Ella mordió su labio. En sus ojos, la preocupación brillaba como el reflejo de un lago oscuro. Él quiso disiparla, pero no era momento. ¿Y vuestro hombro? Mi hombro estará bien. Esbozó una sonrisa ladeada. Tal vez después me pongáis un poco de ese ungüento. Su rubor fue la prueba de que la broma había hecho su trabajo. Pero fue él quien terminó incómodo cuando ella replicó, suave como una caricia que arde. Os tomaré la palabra. Era difícil apartar la vista de esa mirada, incluso cargando 100 kilos de historia y destino. El descenso no pedía tanta fuerza como la subida, pero sí más cuidado. Piedras sueltas, raíces ocultas, escalones de tierra resbaladiza. Al final del desfiladero, encontraron el sendero hacia el siguiente pico. Tabran miraba atrás de vez en cuando, no solo para asegurarse de que no había sombra en sus talones, sino para medir la resistencia de Liaten. Ella, sin queja alguna, mantenía el paso. Ya no queda mucho, dijo, dándole ánimo con una sonrisa. Me parece que eso ya lo he oído antes, replicó, arqueando una ceja. Lo sé, estáis cansada. Si vos podéis hacerlo con el rey a los hombros, yo también. Tabran sonrió. Esa es mi chica. Sus miradas se cruzaron como dos espadas que se reconocen. En eso también os tomaré la palabra. Quiso decirle tantas cosas. Que sí, que siempre sería suya, que lo intentaría. Pero una sombra de advertencia le creció dentro. Liaten pareció intuirlo. ¿Vais a quedaros ahí pensando? Creí que había una colina esperándonos. Él rió, agradeciendo la tregua. Recordadme que os presente a Mac Feiran. Tenéis mucho en común. ¿Es vuestro líder?
Cuanto menos sepáis, mejor. Ella calló un instante y luego, con media sonrisa, apuntó. No me extraña que el rey os quiera en su guardia secreta. Os movéis por estas tierras como si fueran parte de vos. ¿Esa es la única razón? Liaten apartó de su rostro un mechón encendido como brasa. Sois demasiado terco para perder, y lucháis bien. Tabran entornó los ojos, divertido. ¿Solo bien? Sois difícil de impresionar. Ella sonrió con picardía. Si hubiera sabido que intentabais impresionarme, habría prestado más atención. Kailean Bray, él sí que es. Liaten, su voz se tensó. Ella rió con dulzura, como si su enfado valiera la pena. Para ser un hombre tan duro, sois bastante sensible. Sensible. Se irguió tanto que casi desestabilizó al rey. No soy sensible, maldita sea. La carcajada de Liaten fue un regalo en medio del cansancio. ¿He dicho ya que sois orgulloso? No lo creo. Y en ese instante, entre respiraciones rápidas y viento helado, se quedaron mirándose. Un silencio tibio. De esos que no se rompen porque ya lo dicen todo. Antes morir que rendirse. Y he olvidado lo más importante. Liaten lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad, como quien teme la respuesta y, aún así, la reclama. ¿El qué? Nunca os dais por vencida. Dijo él, grave, sin rastro de burla. La frase lo sorprendió a sí mismo. No era consciente de haberlo dicho, y sin embargo resonaba en su pecho con la misma fuerza que el viejo credo de la guardia de los Highlanders. ¿Vas Roim Yale? Antes morir que rendirse. Sí. En eso tenéis razón, muchacha. Saldremos de esta. Liaten asintió. Sus ojos, humedecidos por lágrimas contenidas, brillaban como un lago a punto de desbordarse. Lo sé. Aquella certeza suya, tan limpia y sin grietas, le dio a Tabran un calor que ni el viento helado pudo robarle. Caminaron en silencio. El aire silbaba entre las rocas, llevándose hasta el eco de sus respiraciones fatigadas. Parece que va a llover, murmuró Liaten. Él alzó la vista. Nubes bajas y densas, como vellones de lana oscura, se cerraban sobre las cumbres. Sí. La tormenta estaba cerca. La cueva estará lo bastante seca. Esbozó una media sonrisa. Supongo que tendréis hambre. Liaten dejó escapar un gruñido. No habléis de comida. Si vuelvo a ver cecina o torta de avena, vomito. Tabran rió por lo bajo y se recolocó al rey sobre los hombros, intentando engañar al dolor que le roía el músculo como un hierro candente. Las pausas para descansar eran ya inevitables, cada vez más cortas pero más necesarias. Por aquí hay ciervos, pero dudo que os guste la carne cruda. Ella torció el gesto. Entonces el festín tendrá que esperar hasta que alcancemos el castillo de Dun Lagain. ¿Cuánto creéis que tardaremos? Pasaremos la noche en la cueva. Si nada nos retrasa, mañana al mediodía. Liaten frunció el ceño. ¿Y si nos han seguido? La mirada de Tabran se endureció, como una puerta que se cierra. Sabía lo que tendría que hacer. Escoger el terreno, provocar el momento, y pelear a su manera. Nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento. Y, mientras la montaña se oscurecía bajo el presagio de la lluvia, siguieron avanzando. Dos figuras y un rey a hombros, recortados contra un horizonte que parecía inclinarse para escuchar su destino. Liaten llegó a la cueva con el cuerpo rendido y las piernas temblando. El aire frío se le metía en los pulmones como si quisiera arraigar allí. No entendía cómo Tabran había logrado subir aquella pendiente, y menos aún con el peso muerto del rey sobre sus hombros. Había pensado muchas veces que era terco y resistente, pero ahora esas palabras le parecían insuficientes.
Bruce había despertado en varias ocasiones durante el ascenso, como si luchara por no rendirse al sueño, pero no fue hasta que Tabran lo depositó sobre el lecho improvisado de la cueva cuando Liaten pudo mirarlo con detenimiento. La piel, pálida como la cera, contrastaba con la oscuridad de la roca. La herida seguía sellada. El descanso, esperaba, haría su trabajo. Entre murmullos de fiebre y pesadez de párpados, había conseguido beber un sorbo de agua y morder un pedazo de torta de avena antes de volver al consuelo de la inconsciencia. ¿Cómo está?, preguntó Tabran, con la voz grave, casi fundida con el retumbar de la tormenta. Afuera, la lluvia golpeaba el pedregal como un millar de dedos impacientes. Liaten escuchó un trueno lejano. Débil, respondió, pero no hay fiebre, y la herida sigue limpia. Arropó mejor al rey, acomodándole la manta. Si no estuviéramos en medio de una montaña azotada por la lluvia, diría que duerme a gusto. Gracias. Tabran la observó un momento, y ella inclinó la cabeza. Por mantenerlo con vida. Me han contado que salisteis de vuestro escondite para ayudarlo. Liaten sintió el calor subirle a las mejillas. No podía quedarme allí. Él la miró como si quisiera discutirlo, pero se contuvo. Después, se aseguró de que ambos estuvieran a salvo y le tendió de nuevo la daga. ¿Vais a ir a por ellos? Sí. Su respuesta fue seca, inevitable. No volveré hasta el alba. Liaten sintió un nudo helado apretarle el pecho. Quiso aferrarse a él, impedirle marchar, pero sabía que eso sería tan inútil como pedir al mar que no golpee los acantilados. Después de todo lo que había hecho para mantenerlos a salvo, solo podía confiar. Tened cuidado. La sonrisa que le devolvió, limpia y joven, le desarmó. Siempre lo tengo. Además, llevo algo que me protege. Sacó un pequeño trozo de cristal de su escarcela y se lo ofreció. Dentro, atrapada para siempre, había una flor púrpura seca. Su flor, la que le había entregado años atrás, en otro tiempo, en otra vida. Liaten sintió que el mundo se detenía un instante. La emoción le subió a la garganta como un oleaje. Lo había amado, y lo seguía amando. Todo ese tiempo. Aquel hombre. Fuerte, orgulloso, obstinado hasta el exceso. Había llevado su corazón y jamás se lo devolvió. Amor sin condiciones. Lo siento mucho, susurró ella. Sus miradas se encontraron, y entre ellas pasó la sombra de los días que no fueron. Tabran se inclinó. Le rozó la mejilla con la mano, y en sus ojos había arrepentimiento, ternura y un eco de promesas que no se atrevió a pronunciar. Yo también, Maingeal. Liaten lo vio alejarse bajo la cortina de lluvia, con la certeza de que una parte de ella se iba con él. Regresará. Tiene que regresar.